que al final todas las cosas también tendrán su final. También los vientos algún día cederán y dejarán de respirar el aire. Sé que al final mi boca será parte de toditas las arenas. Será el agua del río que nos tiene tan ajenos. Será una capsulita de veneno sobre todo el universo. Y seré parte del aire que respiran los pulmones. Seré una piedra que reposa allá en el monte. Seré una lágrima de amor en madrugada. Y seré parte del aire que se mueve con la nada. Seré tu boca cuando ves enamorada. Seré una lágrima de amor en madrugada. En madrugada. Sé que al final todas las cosas también tendrán su final. También los vientos algún día cederán y dejarán de respirar el aire. Sé que al final terminaré mezclado con la luz de las estrellas. Terminaré dormido con los cuerpos de la guerra. Seré una capsulita de veneno sobre todo el universo. Y seré parte del aire que respiran los pulmones. Seré una piedra que reposa allá en el monte. Seré una lágrima de amor en madrugada. Y seré parte del aire que se mueve con la nada. Seré tu boca cuando ves enamorada. Seré una lágrima de amor en madrugada. En madrugada. En madrugada. Sean todos y todas bienvenidos a este inicio de semana. Hoy es lunes 27 de julio y hoy tenemos a un gran amigo, Gustavo Carpintero. Realmente un gusto y un placer tenerte de nuevo por acá. De parte de la Red Académica Internacional, de mi persona Pablo Cruz desde San José, Costa Rica, y Gerson Lizarbe desde Lima, Perú, les damos la más cordial bienvenida realmente a esta que es su casa. Un poco de lo que hemos trabajado hasta el día de ahora, luego de 3 meses ya, casi 3 meses de haber iniciado con la red, hemos llegado a más de 5,000 personas, entregado más de 500 certificados de participación. Hemos tenido la sinergia, contando que hoy tenemos a Sinergia presente, la sinergia de 20 instituciones de muchísimos países de todo Iberoamérica, incluidos realmente en esta red internacional. Hemos tenido presencia en toda América Latina, España, Portugal, Alemania, Holanda, me faltó alguien, bueno, Italia también hemos tenido gente que nos ha acompañado y estamos realizando conversatorios especializados una vez al mes. El lunes último del próximo mes tenemos también la participación de los mejores psicólogos forenses de todo Iberoamérica reunidos también dentro de la red, haciendo un conversatorio especializado. Más adelante les estaremos dando también esta y otras informaciones para que nos sigan, nos apoyen y sigamos construyendo nuestra psicología. Agradecer a la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, a Ludo desde Argentina, la ULAPSI,
la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, el Instituto Superior de Estudios Psicológicos de España, PIR Consultores desde Costa Rica, ALFEPSI, que es la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología, expertos, conexiones empresariales, Universidad de Ixtlahuaca-Cuy, Serviprof, la UNAM de Iztacala, Ágora Organizacional y al Colegio Estatal de Psicólogos de Intervención en Jalisco por apoyarnos y ser parte activa de la red. En esa misma línea, invitar a sus organizaciones a acercarse a ser parte de la red. Lo único que tienen que hacer es escribirnos y por ahí empezamos a hacer el contacto. Invitarlos indudablemente para este viernes 31 a ser 8:30 de la mañana, hora Costa Rica, 9:30 hora México y Perú, 4:30 de la tarde de España con la doctora Beatriz Trujillo García. Ella nos va a hablar del confinamiento en pareja. Va a ser muy importante y muy interesante ver la visión también del trabajo que se hace desde España con estas poblaciones. Así que realmente cordialmente invitados. Igual el lunes 3 de agosto tenemos al doctor Blaso y Delia Pérez desde México, desde el Colegio Estatal de Psicólogos de Intervención de Jalisco, a ser a las 6 de la tarde hora Costa Rica, y tendremos desde la propia casa a Gerson Guizarbe, quien nos va a hablar del peligro de los libros de autoayuda. También un tema sumamente importante que no nos deberíamos perder. Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes, en Facebook como Red Académica Internacional para la Formación Profesional. Compartir, por favor, también el trabajo que estamos haciendo, y también en el YouTube pueden también ver los videos de prácticamente todos los webinars que hemos tenido con ustedes. Algunas recomendaciones, por favor, únicamente mantener los micros apagados para que disfruten de la conferencia que tenemos preparado para el día de hoy. La ronda de preguntas se realizará 10 minutos antes de culminar la conferencia. Gerson les dirá cómo se va a ir gestionando esto. Y si gustan gestionar también sus certificados de participación, lo pueden hacer a través del correo electrónico red.internacional.profesional@gmail.com. Realmente es un gusto que estén con nosotros. Ojalá que disfruten la velada de hoy. Sí, gracias Pablo, y yo estoy seguro que lo van a disfrutar porque, de verdad, tenemos el gusto y el agrado de contar con un gran profesional. De verdad, yo admiro mucho su trabajo, desde la primera vez que lo conocí con la primera ponencia, datos súper interesantes. Tenemos el gusto de presentar al psicoterapeuta Gustavo Carpinteros. Él nos acompaña de México. Él es psicólogo, sexólogo, psicoterapeuta, capacitador internacional, director de Sinergia, Centro Psicológico y de Formación Profesional. También es presidente de la Sociedad de Psicología Aplicada Internacional de Delaware en Estados Unidos, coproductor de programas de radio y TV Tlaxcala en México. ¿Sí? Hoy día, esta noche, nos va a presentar el tema de la fuerza de la parentalidad, retos y desafíos. Un gusto, Gustavo, que nos acompañes esta noche, y te cedo la palabra. Gracias, Gerson. Muchas gracias por la presentación, y también muchas gracias a Pablo Cruz de Costa Rica, mi amigo, por la oportunidad de permitirme, amigos, estar con ustedes. Y bueno, encantado de hacerlos. Bueno, voy a subir la presentación. Entonces, también quiero agradecer a la Red Académica Internacional, por supuesto al Instituto Superior de Estudios de Psicología en España, y bueno, a todas las instituciones que nos han hecho favor de acompañar en todas estas conferencias. Seguramente está subiendo, ¿verdad, Pablo? La presentación. ¿Está cargando? Sí, correcto, sí. Gustavo. Estamos con una presentación. Tal vez si la haces en grande. ¿Cuál es? ¿Es esta? ¿Ahí se ve?
Sí, ¿Ya correcto. se visualiza? Sí, señor. Ya, bueno, pues entonces un gusto. Agradezco a todas las personas, colegas, amigas, amigos que se estén conectando. Y bueno, como ya se dijo, el tema de hoy es la fuerza de la parentalidad, retos y desafíos. Quisiera empezar esta charla reflexionando con unas palabras de una psicoterapeuta de Estados Unidos, Virginia Satir. Ella fue de origen de licenciatura trabajadora social, pero quizás ha sido de las terapeutas iniciales y más importantes en el mundo en el tema de la comunicación. Ella decía que creo que el mejor regalo que puede recibir alguien es que me vea, que me escuche, que me entienda y que me toque. El mejor regalo que le puedo dar es ver, escuchar, entender y tocar a otra persona. Cuando se ha hecho esto, siento que se ha establecido contacto. Virginia Satir. Bueno, el tema de la parentalidad es un tema que está en boga, que se está, digamos, reestructurando, resignificando por muchas razones. Y quisiera comentarles que, pues, cuando se habla de familia, se puede hacer desde muchos enfoques, muchas disciplinas. La familia la podemos entender y estudiar desde aspectos históricos para saber de cómo venimos, cuál es la etimología de las configuraciones de las palabras. Se tiene que estudiar también aspectos sociales, antropológicos, sociológicos, filosóficos. Por supuesto que el tema de la familia tiene que ver con aspectos económicos y jurídicos, entre otros. Bueno, la historia de la paternidad, decía Jean-Paul Sartre, que cada hombre es lo que hace con lo que hicieron con él. Entonces, quisiera remitirme solamente a algunos aspectos sobre la historia, ya que esto lo trabaja muy bien el magíster psicólogo social y sexólogo Juan Carlos Hernández Mejueiro. Él nos ha compartido y él ha dicho que su pensamiento es que dice que la obediencia es la ley de las sociedades esclavistas. El pater familias significa algo así como el dueño de los hambreados. Es decir, la palabra familia tiene que ver con grupo de esclavos, de hambreados. Decía que la mujer podía divorciarse y se llevaba al matrimonio a los hijos, y si se separaba esa familia, el padre era el patrimonio, es decir, se llevaba en su poder las pertenencias. No es de a gratis que haciendo una revisión, por ejemplo, en México, quizás no lo pudieran confirmar algunos colegas que nos estén haciendo el favor de acompañarnos en otras latitudes de Latinoamérica, de la patria grande, como le decimos con mucho cariño a América Latina, que, por ejemplo, en México el dato más o menos se registra que en un 75%, quizás un poco más en algunos lugares, de todas las propiedades, desde la tierra, casas, coches, digamos que son dueños los hombres, los varones, el jefe de ese hogar. El resto, pues puede ser algún hijo, alguna hija, y en un porcentaje muy bajo las esposas o las parejas, las madres. Y esto tiene que ver desde la historia del paternaje, que como lo vamos a ver, se ha estudiado mucho las culturas, tanto las griegas como las romanas, por supuesto que también latinoamericana, entre otras. Entonces, bueno, de ahí viene, ¿no? El patroncito es el padre, el pater es la patria a quien le debo. ¿De dónde viene el modelo del padre y de la familia? Bueno, lo mencioné, viene un poco influenciado o bastante influenciado, yo diría desde la ley y la cultura romana, por supuesto, antes la griega. ¿Qué se le pone a los delincuentes para que no escapen? Bueno, se le ponen esposas. Digamos que históricamente se ponía 4 tipos de esposas. Esposa es ese artefacto que se ponen en las manos para que no se escapen, o podría ser un grillet en la antigua Roma en el pie. Eh, Todavía se le dice esclava a esa, digamos, esa eh, prenda, ¿no? De cadena que se usa en la parte de las muñecas de las manos.
Y todavía, imagínense, para no quedar errados, todavía en cuanto se casan o formalizan una unión, se les pone un anillo que tiene que ver con el dedo que tiene conexión con el corazón, anular, y todavía en ese anillo se le graba el nombre del hombre, ¿no? O sea, él le da el anillo a ella y ella lleva el nombre de él. Entonces, es una posición muy fuerte y que vamos a ir reflexionando en cuanto a la violencia hegemónica y cómo es que eso ha influenciado la educación en las familias y en el paternaje. Continúo en la diapositiva, dice que en la época romana las mujeres se casaban, digamos, muy jóvenes. Había registros de 12, 13, 14 años, porque entre más temprana edad, en esa época, era mucho mejor. En el caso de los hombres que se esposaban con estas chicas, pues podían tener 35, 40 o más años. Un caso, digamos, importante es el de José y la Virgen María, con José, ¿no? Donde él se calcula, de acuerdo a investigaciones, que pudo haber tenido unos 42, 45 años, y la Virgen María, lo que conocemos la Virgen María, pudo haber tenido 13, 14 años. Hoy en día esto sería pederastía, sería un delito, ¿cierto? En esa época romana y griega, pues era permitido. También datos históricos interesantes, por ejemplo, en cuestión de la prostitución, pues digamos que no era castigada, no era penalizada. Incluso en las iglesias como la católica existían prostíbulos. Por supuesto que ese es otro tema, en lo que le llamaron la Santa Inquisición. Esto tenía que ver con operativos que organizaban los gobiernos para investigar a todas aquellas personas que tenían algún conocimiento superior, por ejemplo, que sabían leer, escribir, o que conocían sobre la cura a través de cierta herbolaria, de ciertas plantas, raíces, cortezas, y que sabían cómo curar una enfermedad, pues bastaba con que alguien lo señalara y se la acusaba como bruja. Bruja era toda aquella mujer que tenía un conocimiento astronómico, astrológico del universo o de la Tierra, ¿cierto? Y a los hombres, que también se les acusaba y se les castigaba, se les podía azotar, incluso les podían quemar en leña verde, se les llamaban incubo. Incubo era como el hijo del diablo, ¿no? Del demonio. Entonces, hubo muchas inquisiciones, unas, dice Juan Carlos Mejueiro, maestro, que las más fuertes fueron en Europa en el siglo XIII y siglo XVI. Se persiguieron a tres grandes grupos: el grupo de los judíos, es decir, quien era judío se le perseguía, se le castigaba. Ahí tenemos el holocausto de los judíos, en los nazis en Alemania. También se les perseguía a todas las mujeres que se le llamaban brujas, y también a los homosexuales, ¿no? Hoy en día, digamos, ya los judíos se les ha dejado en paz, a las mujeres, bueno, pues se ha reivindicado, pero todavía sigue habiendo una persecución a nivel, pues yo diría, todavía en muchos países en el mundo. Por supuesto, en Latinoamérica todavía se está más arraigado, que quien es homosexual, quien es una persona de orientación sexual diferente, como pudiera ser un gay o una mujer lesbiana, todavía hay poblaciones, hay lugares donde eso lo ven como algo fuera de lo normal, ¿no? Incluso tiene poco tiempo que del DSM, el diagnóstico psicológico psiquiátrico, perdón, americano, bueno, quitaron la homosexualidad como una enfermedad mental, ¿no? Esa es una prueba de igual. Entonces, aquí la invitación es para que podamos avanzar en este tema del paternaje, y hay algunas propuestas que les traigo, ¿verdad? Hecho por especialistas, expertos en la materia, y que hemos venido trabajando desde la práctica clínica, también de algunas investigaciones cortas que hemos hecho, pues, en sinergia con grupos de sexólogas, sexólogos muy interesantes. Habría que ir pensando y reflexionando. Por ejemplo, en sus orígenes, la palabra dama, etimológicamente hablando, significa domada.
por lo menos en esta zona de México, zona centro de Latinoamérica. Y vemos que cuando un presidente lleva a su pareja, a su esposa, ¿no? Que ya vimos que son, amarran, dice, yo soy la primera dama, ¿no? O la señora fulanita de tal es la primera dama. Quiere decir que es la primera domada del país, ¿no? Varón significa algo así como el quien domina, ¿no? Femenina significa menor que, masculino, mayor que. Cónyuge, todavía en algunas jurisdicciones en los países, por ejemplo, en México todavía se utiliza la palabra cónyuge. ¿Quién es su cónyuge? O sea, ¿quién es su pareja? Cónyuge era, etimológicamente, lo que se carga en el cuello o en la espalda los animales. Podrían ser caballos, toros, sémilas, burros, etcétera. Lo que la yunta que les ponen, digamos, es el yugo, es el cónyuge. Entonces, muchas personas se sienten orgullosas cuando dicen, mi cónyuge es fulana de tal, o sea, quien me cargo en el cuello, en la espalda, se llama Gustavo, ¿no? Etcétera. Entonces, la propuesta es que reflexionemos, que vayamos cambiando pues algunas etimologías, porque hay mucha gente que las dice sin saberlo. Es más, dice, yo soy toda una dama, ¿no? Como diciendo, soy toda una mujer, y ya se nos olvidó cuáles son los orígenes de muchas palabras, y tiene que ver con nuestra forma de vestir, con nuestra forma de administrar los tiempos, y también, quizás lo podemos ver si nos da tiempo en otro momento, eso también es violencia, es un ejercicio de poder, de abuso de poder. Entonces vamos a revisar, amigas y amigos, que hoy en día las niñas, los niños, los jóvenes, los padres, madres de familia, tutores, digamos, se enfrentan varios problemas con esto de la pandemia, e incluso antes desde la pandemia, pero ahora se viene, digamos, focalizando todavía mucho más. Una es que existe una carga excesiva, o estaba viendo en muchos lugares de México, de Latinoamérica y del mundo, cargas excesivas en las tareas escolares. Con esto de la llegada del Internet, que llegó para quedarse, ya tenemos más de 20 años, bueno, pues se estaba confundiendo porque el modelo escolar en muchas partes del mundo ya es obsoleto, ya quedó rebasado. Y eso hay que decirlo. Sé que hay muchas maestras y maestros que nos puedan estar viendo, constantemente se están actualizando, pero creo que también habría que ir pensando y repensando cuál va a ser la nueva universidad que se requiere para hoy en día, cómo tienen que ser los colegios, tanto de jardines como primarias, secundarias, bachilleratos, en fin. Entonces, ahí vemos que había mucha carga escolar. Por ejemplo, en México existen lo que le llaman las escuelas de tiempo completo, y de acuerdo a investigaciones que se han venido haciendo, reportan que eso ha sido un fracaso total. Es decir, lo único que hicieron fue ampliar el tiempo, ahí los entretienen, les dan de comer, pero realmente no estaban aprovechando el tiempo. Bueno, eso ya en otro momento lo podríamos revisar con calma. Otra cuestión es la globalización de la información, pues esto sí es una maravilla, gracias a los webinars que se han venido haciendo y gracias pues al, digamos, el lado bueno de la pandemia es que nos ha hecho desacelerar, nos ha permitido que a nivel ambiente o ecológico pues se respire un poco más el planeta, se limpien los mares, las ciudades. Vemos que en muchas partes del mundo los animalitos poco a poco han ido, digamos, recuperando su hábitat. Esa parte creo que sí es gracias a esto que se está viendo de la pandemia. Sin embargo, también valdría la pena reflexionar. Antes de la pandemia se les preguntó a muchos padres de familia en algunos centros comerciales en México, se les llegó a preguntar, a decir, ¿qué es lo que usted más valora de la vida, no? Y digamos que un 77% decía que era su familia, ¿no? Y tristemente donde menos pasaban tiempo era en su casa. ¿Por qué? Porque era mucho trabajo. Dice Byung-Chul, que es un filósofo pensador coreano del sur, de Corea del Sur, dice que estamos viviendo la sociedad del cansancio, de la fatiga, que pasamos de la disciplina a autodisciplina, que somos esclavos de nuestra propia libertad, porque pensamos que entre más se trabajara, entre más dinero,
pues íbamos a ser mejores personas. Y ya nos dimos cuenta que no necesariamente, o sea, esta pandemia nos está haciendo reflexionar, por supuesto que hay mucho que hacer, mucho que trabajar, pero a mí me parece que al permanecer en casa para no seguir infectando y muriendo más de lo que se está haciendo, tenemos que aprender a cuidarnos y entre otras cosas son tiempos de actualización. Entonces, yo felicito a los organizadores y a quien se dé el tiempo para que entre todos vayamos, digamos, de acuerdo a nuestros temas, de acuerdo a nuestras inquietudes y especialidades, pues irnos actualizando entre todos. Bueno, entonces, el 4 es maltrato y violencia en las múltiples manifestaciones. Esto se ha disparado también tristemente, así como se ha ganado algunos aspectos, por lo menos en México. Sería bueno que nos comentaran si en sus países también el maltrato a la violencia doméstica o violencia familiar o de pareja, creo que no sabemos convivir, mucho menos estar en un espacio. El lugar más seguro hoy por hoy es el hogar, es la casa, pero donde mucha gente está desesperada, no sabe qué hacer con su tiempo, no sabe convivir el padre con su pareja, con sus hijos durante mucho tiempo, pues esto ha hecho que haya mucho estrés, mucha irritación, muchos problemas de trastornos de sueño y por lo tanto, bueno, están reportando problemas psicosociales fuertes. Bueno, también tenemos el problema mucho antes del embarazo prematuro, ¿no? No se les prepara a las y a los jóvenes para hacer una planificación de anticonceptivos. En algunos colegios sí se trabaja en proyectos de vida, ¿no? Planes a futuro, pero yo pienso que como sexólogo sería muy importante que tanto maestros como padres de familia en algún momento de las etapas de la vida y durante el año tienen que ir sentándose a platicar con sus hijos, con sus hijas sobre temas de planificación anticonceptiva, porque ya no podemos ignorar, hay mucha información, pero también hay mucha desinformación. Entonces, ¿cómo nos explicamos que entre más información hay, pues también se dan más embarazos? Es porque haya soledad, porque los padres trabajan mucho, porque pasan mucho tiempo a solas, en fin. Creo que esto, bueno, todos son temas para desarrollar. También se ha disparado las adicciones, fobias. Hay investigaciones que reportan, por ejemplo, les hablo desde la experiencia de México, lo he visto también en Perú, en Ecuador, en Costa Rica, por ejemplo, de los países que más alcohol están consumiendo sin afectar a nadie, así lo dicen los estadísticos. Chile, por ejemplo, o Argentina está muy alto el consumismo, mismo Uruguay, y todo tiene una explicación. Tenemos que ir a las raíces. Un comentario sin contexto se vuelve un pretexto. Entonces, claro, yo lo estoy ahora nada más diciendo, pero valdría la pena revisar. Carnada de los grupos delictivos, en México lo hemos visto y se está viviendo muy difícil, pasar del modelo de la educación, esto es un reto, amigas y amigas, tenemos que pasar del modelo de la educación del miedo, de la prohibición, del terrorismo sexual, al amor, al educar con valores y con responsabilidad. Bueno, rápidamente, hay padres y madres que se están equivocando en la educación con sus hijos. Bueno, ese es un comentario que yo hago y lo quiero sintetizar de esta manera, espero explicarme. Hace muchos años, cuando yo estoy hablando hace 40, 50 o más años, el elegir una pareja no tiene más de 120 años. Muchos pensarían que toda la vida se ha podido elegir quién se puede unir o quién va a ser su compañera de vida, con quién se va a casar. Y esto realmente tiene poco tiempo. Pero bueno, si venimos más hacia acá, vamos a ver que de 50 para atrás se nos enseñaba, sobre todo los que venimos, tendría que aprender a amar al padre a pesar de que tuviera muchos errores y muchos defectos. Habría que amar a nuestra madre, amar a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, a nuestros tíos, amar a nuestros profesores o profesoras, amar y respetar a nuestros vecinos. Por lo tanto, los instrumentos como las pelotas, los juegos, eran utensilios. O sea, mi pelota, mi cochecito, en fin, con lo que yo jugaba, con lo que yo me divertía, eso era un juego. Hoy ha cambiado los tiempos.
Hoy en día muchas niñas, niños, jóvenes, sobre todo en las grandes ciudades, en las metrópolis como la Ciudad de México, que bueno, somos más de 22 millones de habitantes entre el Estado de México y la Ciudad de México, o Río de Janeiro, en fin, Nueva York, vemos que a la tecnología se le ama y a las personas se les utiliza. Muchos jóvenes llegan y dicen, mamá, ya mi celular no sirve, cámbiame. Y ya lo perdí, cómprame otro, ¿no? Y entonces se la pasan estrenando equipos con ropa, muchos tenis, muchas cosas, en fin. Y entonces, si alguien no se conecta o no tiene un celular porque se lo olvidó, lo perdió, prácticamente se vuelve neurótico. En la pirámide de Abraham Maslow, ¿se acuerdan? Que decía que la zona más, la base es las necesidades fisiológicas, después otro escalón son las necesidades sociales, en fin, hasta llegar a la autorrealización, que era más corta, que poca gente se supera, se realiza, conoce la espiritualidad a otro nivel. Habría que agregarle en la parte básica, habría que pedirle permiso a Abraham Maslow para poner la necesidad de conexión. Es decir, la necesidad de estar conectados a través de un celular, un equipo con el Internet, se está volviendo más importante que la necesidad de comer o de dormir. No digo que se pueda cambiar, por supuesto que no, porque nos pondríamos en riesgo nuestra salud y moriríamos. Pero yo puedo pasar, no desayunar, pero no podría yo pasar no tener internet o no tener un celular. Bueno, a lo mejor no yo, Gustavo, pero sí mucha gente. ¿Se entiende? Y bueno, esto es una reflexión que habría que ir pensando. Entonces, antes el coche era un lujo y el caballo era una necesidad, un instrumento de trabajo, ¿no? Esto se ha cambiado. Ahora los coches es una necesidad y el caballo es un lujo. Y así lo podemos ir hablando con muchos ejemplos. Bueno, los retos. Me parece que en este siglo XXI, en esta segunda década, los padres y las madres requieren una importante capacidad para tolerar la incertidumbre, adaptarse a los cambios a gran velocidad. Es decir, esta pandemia, este COVID-19 y que seguramente va a haber otras pandemias, pues si algo nos están enseñando es que la vida es muy vulnerable. Se están viviendo pues tiempos difíciles, sobre todo en la emergencia sanitaria, en la emergencia de salud. Habría que seguir aprendiendo a cuidarnos, pero que tenemos que ir con mucha inteligencia. Decía Darwin que los animales que existen hoy en día en el planeta no fueron los más inteligentes. Hubo animales, especies más inteligentes, pero sí se quedaron los animales, las especies que mejor se adaptaron a este planeta, a esta tierra. Me parece que se está repitiendo esto. Entonces, habría que irlo reflexionando. Entonces, uno, sentirnos adultos y emocionalmente interdependientes. Sí, esto es realmente también paradójico. Rápidamente quiero reflexionarlo junto con ustedes. Por ejemplo, hay parejas de jóvenes que se enamoran, que son pareja, y bueno, desde hace ya muchos años, no sé, unos 25 para acá, digamos, cada vez vemos que la mujer como sexo genérico se viene superando e independizando. Es decir, anteriormente trabajaban los hombres, es decir, su energía de los hombres era hacia afuera y de las mujeres, pues, estoy hablando en los años 20, 30, mucho antes, pues era estar hacia adentro, es decir, era el hogar, su casa, cuidar los animales de corral, etcétera, etcétera. Siempre ha trabajado más la mujer que los hombres. Y eso lo hemos reflexionado y lo tenemos demostrado en investigaciones. Casi la mayoría de las poblaciones, de las comunidades, vemos que trabaja mucho más la mujer que los hombres. Estoy generalizando. Pero hoy en día, ya las adolescentes, las universitarias, digamos de 20, 25 en adelante, pues además de estudiar, muchas ya trabajan. Y entonces trabajan afuera de casa, pero llegan a casa y siguen trabajando, preparando los alimentos, lavando la ropa, etcétera, etcétera. Y entonces vemos que cada vez las mujeres son más independientes, es decir, ellas
ya no necesitan tanto a su papá o a su mamá o a sus seres queridos. Por supuesto, sí afectivamente, sí emocionalmente, sí moralmente, pero muchas económicamente ya son independientes y en cuestión de auto organizarse, en fin, son independientes. En cambio, los hombres se cree que son más independientes porque salen a altas horas de la noche, porque igual estudian, algunos trabajan, ¿no? Porque igual y se van a tomar el café, la copa, ¿no? Pero en realidad vemos que por lo menos en México se ha disparado la violencia porque una mujer es fácil reconocer a otra mujer que es independiente, es decir, que son autosuficientes. En cambio, una mujer independiente que se hace pareja de un hombre que emocionalmente o en otras áreas como económicamente y demás depende más de los papás, entonces al principio le va a endulzar el oído, pero eso puede generar mucha violencia, porque los hombres, sobre todo adolescentes, están cada vez teniendo problemas de falta de compromiso. Lo estoy hablando desde la experiencia en México, habría que verlo en otros países, por supuesto, y que eso es un problema fuertísimo, porque a los hombres, eso es a los jóvenes, pero a los hombres que son mayores de 45, 50 años o más, no se nos permitía jugar con las muñecas, porque se pensaba que jugar, yo hombre, yo varón, jugar con muñecas, pues era como casi, casi enfermarme o contagiarme de ser mujer. Por lo tanto, en esa cultura, en esa época, a los hombres que se les prohibía desde el machismo, desde la cultura, digamos, del sistema patriarcal, se les prohibió jugar con muñecas de trapo, de hule, de madera. Entonces aprendieron a jugar con las muñecas de carne y hueso. Entonces vemos que en esa época muchos papás tenían no una familia, no una pareja, sino podían tener 2, 3 y podían llegar a tener hasta 15, 20 o hay registros de más hijos. Y era como un orgullo. Hoy en día, afortunadamente, la familia cada vez es menor. En México es de 2.3, o sea, el promedio estadístico de tener hijos, o sea, cada pareja en promedio llega a tener 2, hablando, y va a bajar, ¿no? En Europa, en Asia, por ejemplo, ya hay parejas que tienen 1, bueno, por ejemplo, en China, pero muchos ya no tienen, prefieren adoptar o tener un perrijo, etcétera, etcétera. Bueno, voy a continuar para ir reflexionando. Entonces, el amor, Cupido, está en crisis. Tenemos que replantearnos el tema del amor, porque ese amor romántico, ese amor cordial que nos han enseñado muchas veces desde pequeños, desde casa, desde nuestras religiones, pues se ha confundido. En el nombre del amor se maltrata todos los días a muchas mujeres, y no tan solo a mujeres, sino se maltrata, se violenta a muchos niños y niños. Y también ese machismo, ese sistema patriarcal es como un virus social, decía Claudio Naranjo, un doctor de psiquiatría chileno muy bueno, un pensador extraordinario. Decía que el machismo es un virus social que ha penetrado hasta en las instituciones sociales y dependencias públicas o ministerios. Entonces, si amar es controlar, es violentar, pues decía la pareja, ya no me quieras tanto, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado porque muchos se escudan, sobre todo en el tema del amor y de la pareja y de la familia, en el que te controlo y te asfixio en el nombre del amor. Y eso se ha distorsionado. Eso es violencia. Entonces, vamos a ver que abandonar la agresividad en muchos hombres, padres, pues esto debería de ser un tema que hay que trabajarlo todos los profesionales de la salud mental, salud psicológica, por supuesto de la educación en muchas áreas, porque hay muchos hombres que nos han ido educando, y digo, como sistema social hegemónico, que la violencia es una forma de moverse en el mundo. Y es muy triste. Rápidamente, nada más como reflexión igual, el modelo de las masculinidades hegemónicas, pues
trabaja, controla, digamos, esto es lo que no se debería de hacer hoy en día, no se debería de permitir, pero lo cito para que se entienda. La masculinidad hegemónica que trae mucha violencia, mucho abuso de poder y ejerce violencias de todo tipo, tiene control, hace subordinación, tiene ejercicios de abuso de poder, decía Michel Foucault, ese gran filósofo y pensador del siglo XX, la discriminación. México es un país altamente discriminatorio, no solo Estados Unidos, en Costa Rica, en Perú, en nuestra Latinoamérica, y bueno, en Europa ya ni se diga. O sea, a las personas de color negra, por ejemplo, bueno, les gritan en los estadios, los ofenden. Por ejemplo, Hugo Sánchez, que fue un jugador de fútbol mexicano que fue en su momento en España, él dice que sufrió muchísima violencia porque cuando todavía no era muy conocido y salía al estadio, le gritaban indio, le chiflaban, lo imitaban como animal, etcétera. Y bueno, después se volvió toda una estrella de un equipo ahí famoso de España y bueno, pues ya cambiaron las cosas, ¿no? Por eso lo vemos casi todos los días en muchos estadios, en muchos lugares, por el hecho de ser latino, pues te odian o por ser indígena o ser de un pueblo originario o hablar de otra lengua, de otro color o tener algún problema físico, ¿no? De alguna discapacidad. Bueno, mucha gente es motivo de discriminación. Entonces, ¿existen privilegios masculinos? Sí. Ser hombre tiene más ventajas a ser mujer. Eso está estudiado. Existe mucho el acoso que ya está penado, en fin, hay muchas violencias, ejercicios simbólicos, actividad, en fin. Por lo tanto, los feminicidios, que es todo un problema muy grave en Latinoamérica. Entonces, errores que han ido cometiendo hoy en día muchos padres y madres de familia. No aquí en este webinar que organizó Pablo y Gerson, aquí no, pero sí mucha gente afuera, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, desafortunadamente están cayendo. Cito 3, pero habrá muchos. Primer error, como padres, dar a sus hijos lo que aún no se merecen. Es decir, vemos que se ha confundido, ya lo reflexionábamos, decía Byung Hall, ¿no? O sea, que estamos en una sociedad que trabaja, que creemos que somos libres de trabajar en lo que nosotros queremos, pero en realidad somos esclavos de nuestro propio tiempo. ¿Cómo se explican ustedes? Hay especialistas que hablan, dicen, por ejemplo, en México, en algunas ciudades, en Cuba, en muchos países de Latinoamérica, a un niño, digamos, de 1 a 14 años de edad, en un año le dan más de 100 juguetes. La pregunta es, ¿se necesitará tantos juguetes para que realmente ese niño o esa niña sea feliz? Pues no sé, habría que pensarlo, ¿no? En mi época, pues era de darte un par de tenis y tenías que cuidarlos hasta un año. Era tu pelota y si ponchaba, pues ahora tenías que buscar otra, pedírsela a tu amiguito. Es decir, nos enseñaban que las personas se les respetaba, pero a las cosas, a los juegos, a los instrumentos, habría que compartirlos. Bueno, en muchas familias esto se ha vuelto un problema. Hay un egoísmo, un individualismo bárbaro que de un cuarto a otro cuarto, de una recámara a otra recámara, hay chicos, chicas que se odian, que no se permiten entrar. Salte, es mi recámara y tú no tienes derecho a entrar. Mamá, te odio porque no le dio permiso, porque le quitó el celular o el ordenador. Es decir, hay mucho individualismo. Y entonces hay papás que por ese sentimiento de culpa, porque trabajaban mucho o trabajan, entonces le dan mucho a los hijos, pero sin merecerlo. Y eso me parece que nos puede costar altamente muchos problemas psicosociales más adelante. ¿Como cuáles? Pues que sean hijos dependientes, ya lo hablábamos un poco en las parejas, que sean hijos irresponsables, que no tengan compromiso, que no tengan responsabilidad, que puedan fácilmente caer en adicciones porque crean codependencias, en fin. Otro error, algunos papás en muchas partes del mundo están cayendo. Hay hijos que sí se lo merecen, que no ofrecen a sus hijos las mejores oportunidades para su desarrollo. Es decir, aquella chica que
le gusta el estudio, que digamos que está destacando en alguna disciplina de algún deporte, que necesita que le compren sus equipos para entrenar mejor o para aprender un instrumento musical. ¿Es una pregunta para mí? Creo que no. Bueno, sí, sigo. Entonces, hay papás que son egoístas, que dicen, bueno, si a mí mi papá no me lo dio, pues entonces yo, ¿por qué se lo voy a dar a mi hija, a mi hijo? No, que sufra, que le cueste. Oye, pero tú lo tienes, puedes apoyarle. Mira, habrá que pagarle el viaje para que vaya a estudiar, habrá que pagarle el curso, habrá que comprarle. No, no. Y lo tienen y no se lo dan. Entonces es un error, porque hay hijos que se lo ganan, hijas, que le echan ganas, y qué triste que desde su casa no les estén apoyando. Por supuesto que no estoy haciendo solamente una crítica generalizada, sé que eso no es en todos lados, pero tristemente lo vemos en muchas familias. Tercer error, el padre o la madre que le pide hacer muchas cosas a sus hijos, a sus hijas, pero que no es un buen ejemplo. O sea, le pido que no tome a mi hijo, a mi hija, y yo soy un borracho de primera. Le pido que no sea violento, ¿no? Y yo ando con armas y golpeo y le grito, le falto el respeto al conductor que va enfrente. O exploto a los hijos, ¿no? Les pido que trabajen, que salgan, que pidan dinero. O incluso hay familias donde, digamos, les piden que se prostituyan. Entonces, este tipo de familias, este tipo de padres, madres, pues realmente se están equivocando, porque uno tendría que ser congruente. Y los padres, yo digo, y lo reflexiono, sobre todo los varones, pero también puede ser, por supuesto, las madres, tienen que sanarse sus heridas emocionales. Si no quieren que sus hijos, sus hijas repitan ciertos patrones, ciertos problemas psicosociales, habría que sanarnos emocionalmente. Entonces, si yo quiero que mis hijos lean, pues tengo que ponerles el ejemplo de leer, aunque sea un rato. Quiero que aprendan a tocar instrumento, bueno, lo hago. No tengo que hacer todo para que ellos lo hagan, pero sí ser congruente. Si les pido puntualidad, pues respetar. Si prometo algo, pues cumplirlo. Si quiero que sean personas más sanas, pues cuido su alimentación y nos ejercitamos, etcétera, etcétera. Entonces, existe lo que es la padrectomía, que es un concepto que se viene promoviendo mucho en la literatura de la psicología, sobre todo en cuestiones de orientación familiar, y que el maestro magíster Nelson Sicabo de Chile, de la Universidad Bio Bio, él muy bien lo explica. Él dice que la padrectomía, digamos que es ese alejamiento forzado del padre, porque le quitan ese derecho, quizás por error o por culpa, no, se tuvo que separar de su familia. Y cuando digo error, a lo mejor sí cometió una infidelidad o cometió errores, pero a pesar de que haya sido eso o simplemente decidió irse con otra persona, no se le tendría por qué quitar el derecho de ser padre. Muchos padres en familias somos ignorantes de nuestra propia crianza de hijos. Y lo somos porque culturalmente en muchos lugares no se les permite que los hombres, o no se les permitía que los hombres, por ejemplo, cargaran a sus bebés. Esto no tiene más de 30 años. Es decir, anteriormente se les prohibía. A los hombres no se les permitía estar en la cocina porque veía mal. Bueno, hoy afortunadamente ya vemos que esto está cambiando, pero todavía hay familias, hay lugares en donde se ve mal. Y por lo tanto, cuando el padre, o sea, la pareja se separa, muchas veces se lleva a los hijos entre las piernas porque la madre, la esposa, como una forma de reproche hacia la conducta del padre, pues toma ese poder de ser madre y entonces prohíbe que ese hijo o esa hija o esos hijos convivan con ese. Y es un derecho que los hombres casados, los padres tienen, más allá de los errores, que sé que algunos serán graves, haya cometido. Solamente cuando no se podría permitir, yo pienso, me parece, que el padre conviva con sus hijos, cuando realmente sea un peligro para la integridad física y mental de sus hijos. Por ejemplo, si es un
drogadicto profundo, grave, pues entonces no puedo permitir que vaya y conviva con el padre y mucho menos que se quede en su casa a vivir solo con ese padre porque pues, podría abusar sexualmente de ese hijo. O cuando usan pornografía o están en la prostitución o en la delincuencia, etcétera, etcétera. Bueno, en esos casos habría que ver otras estrategias como profesionales de la salud mental y de la salud psicológica en temas de orientación familiar. Bueno, también sabemos que en Latinoamérica las leyes protegen más a las mujeres. Y esto pues también es muy reflexivo porque también se tiene que hacer nuevas propuestas para equilibrar más, digamos, este tipo de leyes. Dice Jorge Ferrari, que escribió un libro muy bonito sobre la crianza compartida con Nelson Sicabo de Bio de Chile. Jorge Ferrari es argentino, dice que quedando fragante la violación a los derechos paternales, que también son derechos humanos. Es decir, no, cada vez que se le prohíbe a un padre no ver a sus hijos y no le explican exactamente por qué, simplemente son por cuestiones sentimentales o problemas en las parejas, entonces se está violando también sus derechos humanos. Y también reflexionamos, si ustedes lo saben, es preferible para las parejas como para tanto los hijos, las hijas, una sana separación que mantener un matrimonio conflictivo. Tener ese valor de separarse, pues es una decisión que muchas veces socialmente se critica, pero que familiarmente es mucho mejor. Es decir, anteriormente, ¿cuántas mamás se tenían que aguantar que les golpearan, que les pasaran a otras mujeres enfrente, que tuvieran otros hijos, su esposo con otras personas, obviamente? Y se tenía que aguantar y decía, bueno, es que yo me quedé, ¿por qué no te separaste, mamá? Es que fue por ustedes, para no quitarles a su padre. Y aquella hija que daba el salto y se divorciaba, bueno, socialmente era muy criticado. Todavía en algunas culturas, en algunas comunidades se critica. El hombre sí puede andar con 2, 3 personas o ser infiel. ¿Y cuántos casos hemos visto? Tristemente porque la mujer es la que engaña o fue la que dejó ese hogar y se fue para buscar su independencia, en fin, le sanciona, se le critica, se le discrimina, se le violenta muchísimo. Y yo creo que eso es injusto, habría que revisar. Entonces, la violencia comienza en la infancia. Y esto es una reflexión para las familias. O sea, yo pienso y yo sostengo, porque tengo más de 15 años estudiando el tema de la felicidad, que la felicidad se entrena. Se entrena como se entrena una disciplina, un deporte, un arte. También se nos está olvidando ser felices. Por lo tanto, tenemos que aprender a hacer laboratorios sociales para que ayudemos a las personas a que retomen su sentido del humor, para que entrenen su mente no desde el miedo, sino desde el amor, desde la cultura vital, en fin. Por ejemplo, hay investigaciones donde nos reportan que un bebé a un chico o chica de 10 años ríe aproximadamente más o menos hasta 300 veces en un día. Un niño, una niña. Un adulto de 45 años en adelante, el que más ríe puede ser 30 veces, en promedio. Entonces, ¿qué está sucediendo? En las instituciones donde hay dinero, instituciones bancarias, en las mismas escuelas, en los colegios, pareciera que el reírse, el ser feliz es un pecado, es un error. ¿Cuántos profesores llegan y dicen, a ver, ¿ustedes de qué se ríen? Ya, métanse a su salón, órale, a su aula. Bueno, se ofenden de que se ríen, pues están contentos. O sea, igual los jóvenes son burlones, son chistosos, hay de todo. Pero por el simple hecho de reírse pareciera que es algo malo. Entonces, cuando hemos tenido la felicidad en las empresas, en las organizaciones, en los colegios, en fin, es interesante ver, por ejemplo, que en las instituciones bancarias, en estos lugares de valores, en fin, el reír es prohibido. Todo es seriedad, formalismo, un control. Y se cierra el banco, ¿no? Por aquí se cierra y pareciera una cantina o un café de esos donde todo el mundo ríe
chacotea, grita, pero cuando está abierta hay gente, todo es seriedad. Entonces, son cuestiones culturales, tenemos que ir cambiando. Bueno, rápidamente, por cuestiones de tiempo, que por aquí está un tormentón y entonces esto afecta, ¿verdad? Bueno, desafíos. A mí me parece desafío en cuestión del paternaje o la paternalidad o la parentalidad, que también se le llama, es que no se nos tiene que olvidar que las niñas y los niños son altamente digitales, emocionales y entrenables. Es decir, el mundo ya cambió y sigue cambiando vertiginosamente. Pensar que hay que prohibirles que usen el teléfono o hay que prohibirles que no usen la computadora, que mejor escriban a mano, en fin. Bueno, son ejercicios que hay que ir haciendo, pero en realidad lo que tenemos que hacer tanto en las familias como en los colegios y en la sociedad en entonces, el próximo que quiera ser presidente ahorita que están haciendo en este momento, cuando quiera ser presidente en unos 25, 30, 50 años, le van a sacar todos sus datos. Entonces, bueno, pues eso ya se está haciendo desde ahora, ¿no? Entonces, urge que los niños salgan a jugar a las calles, por supuesto supervisados con sus padres, con los adultos, y por supuesto que para eso hay parques públicos, hay jardines, hay gimnasios, sí, pero el apropiarse de las, sobre todo donde se pueda, claro, en las comunidades donde puede ver la calle, en fin, ahí se tiene que hacer contacto, porque los jóvenes, sobre todo los niños, las niñas están mucho tiempo en sus cuartos, en sus recámaras solos, y eso es un problema desde no saber qué están haciendo y con quién están interactuando, si lo están extorsionando o puede ser objetos de pornografía, de abusos, en fin. También se están descuidando físicamente. Entonces, en México tenemos problemas de obesidad gravísimos, gravísimos. Cada vez vemos niños más pequeños, niñas que son obesas. Y eso es un problema gravísimo, ¿no? Entonces, bueno, yo digo que los niños las niñas son pequeñas filósofos y científicos y tenemos que buscar el equilibrio con la sociedad, con la escuela, con la familia, con la naturaleza, en fin. Entonces, un desafío es que en las familias se pueda ir dando esto de la crianza compartida. No se trata de que los hombres apoyen. Te voy a apoyar cuidando al niño. No, no, no. Es una cooperación. Es su responsabilidad. Los hombres en casa también son corresponsables de las actividades dentro del hogar, desde la preparación de alimentos, lavar trastes, ropa, en fin, se tienen que coordinar. Entonces los hombres tenemos que aprender, sobre todo más adultos, a compartir, a cooperar en actividades de la casa. Y claro, todos lo pueden hacer, no porque sea mujer y es su rol socialmente hablando desde lo tradicional, pues sea la que siempre lave, siempre planche, haga de comer, le sirva a los hombres. También los hombres tenemos manos, también tenemos pies, también podemos cargar al bebé, también le podemos preparar su biberón, etcétera. O sea, hay muchas cosas, digamos el 95 más por ciento los hombres podemos. Se debe de compartir la convivencia cotidiana, compartir la garantía de establecer buenas relaciones significativas, en fin. No a todos se les da el ser padre. Esto también quiero ponerlo en claro. O sea, hay hombres que por más que se les explique, por más que se les quiera, invitar, hay que entender que no se les va a dar el tema de padres. Como también hay mujeres que tienen el derecho a no ser madres. Muchas veces en la familia es donde reciben esa presión en el grupo primario, secundario de su vida. Piensan que ya, ¿cuándo te enamoras? ¿Ya tiene enamorado? ¿Cuánto te casas? ¿Ya se casó? ¿Cuándo tienes un hijo? ¿Ya tuvo un hijo? ¿Cuándo es el segundo? ¿Y cuándo es el tercero? Bueno, párenle, pues, si su decisión,
O sea, ella tiene que decidir si lo tiene o no lo tiene. Entonces, así como una mujer tiene derecho a decidir si se casa o no, o si tiene un hijo o no, porque es su derecho de elección, bueno, habría que entender que hay hombres que no se les va a dar el ser padres, pero en todo caso tendrían que decirlo para no afectar más a ese núcleo primario. Ni tampoco el cuidar a los hijos y bueno, muchas veces, y claro, otro tipo de exclusividades. Entonces, hay que estar informados para los hijos. Es decir, quiero decir, los hijos se les preguntó que cómo veían el tema de la parentalidad, el cómo es ser padre. Ellos en general se quejaban que hay poca emotividad. Los padres están más en el modelo de la frustración, sobre todo los padres modernos, que trabajan muchísimo, que salen de la oficina a su casa, al café, al negocio, reuniones, salen muy temprano y llegan muy tarde, están en el modelo de la frustración. ¿Cómo lo sabemos? Porque en casa muchas veces están enojados, todo critican, no conviven, no ríen, todo es seriedad. O lo hacen, pero si están con la copa o con la droga, ¿no? No escuchan. Por supuesto que lo estoy generalizando, pero muchos chicos, chicas jóvenes se quejan también de sus maestros porque si ya no me escucha mi profesor, le hago una pregunta, pregunto algo diferente a la clase y se molesta sobre una nota, una noticia, o quiero saber qué está pasando con el COVID, o que si ya viene la vacuna, o qué países, se molestan si se los pregunto. Entonces, no estamos escuchando. Hay mucha crítica, mucha adicción. Los padres se están volviendo cada vez más exigentes, más prohibitivos, así como hay unos que son muy restrictivos, hay otros papás que son muy permisivos, se van a los extremos. Tanto ser permisivo como autoritario, muy controlador, pues eso queda gravísimo y lo vamos a ver en un instante. Es un problema delicado. Y bueno, habrá que cambiar los estilos de educación, pasar del autoritario, el pasivo, al más democrático. ¿Cómo es este estilo democrático? Bueno, lo tengo que decir de una vez. Una propuesta es que en las parejas, en las familias, sobre todo los adultos, se alterne el poder. No se va a que solamente papá sea el único que controle el poder, que sea el que mande, ¿no? O que lo sea también la mamá, porque hay familias de maternaje, ¿cierto? Es decir, donde se hace, se dice, la última palabra la tiene mamá, la mujer. Bueno, en todo caso, la propuesta es que si existe pareja, y cuando digo pareja, puede ser hombre y mujer, como una pareja heterosexual, pero también hay que entender que hay familias y cada vez más, y ya, por ejemplo, en México ya se pueden casar personas gays, personas lesbianas. Entonces, hay otros tipos de pareja de familia. Cuando digo pareja, puedo estarme refiriendo a parejas de homosexuales, gays, o personas de lesbianas o de otro tipo. Sé que esto puede ser, a muchas personas les hace ruido, pero los hijos no quieren hacer muchas actividades en casa, por supuesto lo estoy generalizando, hay poco tiempo juntos, son poco afectuosos, algunos hijos muy fríos, sobre todo los milenios o los centelas, ya están muy en la tecnología. Los jóvenes, las y los jóvenes están viviendo en dos mundos, el mundo físico, afectivo y el mundo digital, virtual. Cada vez se está metiendo más a lo virtual y esto puede ser contraproducente para el ser humano. El ser humano no es algo que se nazca. Esto quiero reflexionarlo porque es un tema de educación y tiene que ver con el paternaje. Me explico rápido. Si un perrito nace perrito, crece y muere siendo perrito. Si un gatito nace gatito, crece y muere gatito, porque tienen instintos, ya están programados genéticamente.
de los seres humanos, cuando se nace persona. El ser humano se va a hacer a partir de su cultura, de su arraigo, de su identidad, de su sentido de pertenencia cultural. ¿Me explico? Así como se puede hacer humano a través de sus valores, y eso se imparte, los primeros maestros y maestras de un niño, de una niña, son los padres o los adultos que viven ahí, los seres, que no se nace humano. Que si todos los niños del mundo, las niñas nacen con más de 100,000 millones de neuronas, que equivalen, dicen que a las estrellas que hay en el universo, ¿cómo es que se explican que a los 3, a los 5, a los 7 años, hay niños y niñas que destacan mucho más que otros? Bueno, entre otras cosas, tiene que ver con la estimulación, con la alimentación, pero también tiene que ver con esa cultura del paternaje de la familia. O sea, son seguramente padres o madres que están dedicándole más tiempo a sus hijos, por lo tanto tienen más paciencia, más tolerancia, educan con valores y ponen el ejemplo. Y eso hace la diferencia entre unos en ser más humanos o más deshumanos. Cada vez hay más. ¿Cierto? Entonces, en el poder, ya lo decía, es que tenemos que ir alternando. No se vale en la familia que porque es blanquito, es morenito, parrito, es alto, es flaco, es gordito, o porque le va de un color o de otro, porque es de una religión. Las familias tenemos que aprender, me parece que respetando, por supuesto, sus valores, se tienen que educar con un sentido más democrático, más participativo, donde tiene respeto a las diferencias, respeto a la opinión de manera, respeto a pensar como se quiera pensar. El poder se tiene que alternar. Y entonces tenemos que pasar del modelo, lo decía, autoritario, permisivo al democrático, del miedo al amor. Tenemos que seguir siendo más empáticos, más expresivos, ¿no? Por lo tanto, pues esto tiene que ver con nuestra cultura, con nuestro arraigo. Habrá quien su orientación sea más de tipo, no más, quiero decir, sea una persona gay, bueno, y no necesariamente gay. Los hombres también se pueden abrazar, se pueden besar, porque una persona que es más afectuosa, que es más emocional, tiene una inteligencia más grande. Quiero decirles, amigas y amigos, que en Latinoamérica, desde México hasta Argentina, Brasil, somos altamente emocionales. Y esas emociones deberíamos de utilizarlas más para el beneficio de nuestras familias, para la educación. Porque ya quisieran las personas gringas, nuestros vecinos del norte o europeos, digamos, tener esa emotividad que tenemos las personas latinas, que por cierto no somos latinas, pero bueno, ya nos hacemos llamar latinas. En otro momento lo explico. Entonces, el ser padre es algo que se aprende con la cultura, con la crianza, donde si los hombres tenemos que dejar el miedo y entrarle. Por ejemplo, una mujer que abraza a otra mujer o sale de la calle tomadas de la mano, socialmente no pasa nada. Por lo menos sí no pasa nada. Pero si yo saliera de la mano, no sé, de un compañero de trabajo o nos diéramos un beso, puede ser que socialmente se critique. O una mujer que hoy en día usa pantalón, por ejemplo, en México el usar pantalón no tiene más de 70 años. Antes era prohibido que las mujeres usaran pantalón. Tenía que usar falda. Para entrar a las iglesias se sentaban de un lado las mujeres y del otro lado los hombres. Incluso las mujeres en la época de hace más de 100 años existe todavía una cárcel que se llamó la cárcel de mujeres. Las mujeres solamente podían salir a la calle 2 veces en su vida. Una acompañada siempre de su mamá o de un adulto, jamás sola, una mujer, y tenía que ir en una acera contraria a los hombres, o salía cuando moría. Qué triste.
Hoy en día ya esto sucede, pero la reflexión es que una mujer que se pone pantalón y que se abraza con otra mujer, ¿deja de ser mujer? La respuesta es no. Pero ¿cómo se explican ustedes que todavía existen grupos, personas, comunidades, religiones que piensan que si un hombre se pone vestido o que si aprueba la ley para que no se le castigue al aborto, etcétera, puede dejar de ser hombre? ¿Se podrá? Yo creo que no. O sea, el que va a ser gay es gay y el que va a ser lesbiano va a ser lesbiano, como también existen muchas orientaciones. No voy a entrar en detalle porque sería otro tema, pero son bisexuales, hay poliamor, prácticas como swingers, en fin, que esto es muy interesante, pero que tenemos que abrirnos a la crítica, tenemos que tratar los temas y no llevarlos al terreno de la fe. Una cosa es la fe, otra cosa es la religión y otra cosa son los derechos que se deben de garantizar a las personas, llámense mujeres, niñas, niños, jóvenes, y en este caso también el derecho a los padres de poder aprender y convivir sanamente con sus hijos, estando en casa o fuera de casa, con errores o sin errores. Pero eso es la sociedad, los grupos profesionales, sobre todo la gente que nos dedicamos a la salud psicológica y mental, en la educación, que tenemos que ir avanzando como sociedad. Tenemos que ir acorde a los cambios, las tecnologías, a los cambios sociales que se vienen dando, económicos, en fin. Yo creo que hay mucho que reflexionar y mucho que decir y mucho que aprender. Entonces, dice el maestro Armando Quirós, quiero terminar esta charla diciendo que él habla de las 5C. Dice que en las parejas, los padres con sus hijos, con sus hijas, tienen que aprender a la conexión. Conexión es conectarse, ¿no? Ya hablábamos del Internet hace un ratito, ¿no? Ahora la conexión es conectarse en pensamiento, en sentimiento, darse el tiempo, la oportunidad para estar en sincronía con esa pareja, con ese hijo, con esa hija. Una vez que existe conexión entre las personas, por supuesto que tiene que haber contacto. Es muy importante el contacto físico, el contacto con el lenguaje, el contacto con los gestos, con el lenguaje no verbal. Es abrazar, tocar, sentir a nuestros seres queridos, llámense pareja, hijos, hijas, primos, amigos, etcétera. Entonces, si se da la conexión, se da el contacto, puede expresarse el cariño, el afecto, la emoción. Y una persona que tiene cariño, que se le da contacto, tiene conexión, va a ser menos neurótica. Por lo tanto, es muy probable menos psicótica, porque se va a dar la confianza. La confianza es en confiar en aquellas personas de lo que te dicen, de lo que... Perder la confianza es muy fácil, dice el doctor Armando Quirós. Ganarse la confianza cuesta. Entonces, muchos papás se tendrían que pensar y reflexionar. ¿Realmente me tengo confianza? ¿Mi pareja me tiene confianza? ¿Mis hijos, mis hijas me tienen confianza? Pregúntense. Tú eres un profesional que donde tú trabajas, donde te desarrollas, tus consultantes, tus pacientes, tus clientes, ¿te tienen confianza? ¿Tú confías en lo que haces, en lo que sabes? Bueno, habría que preguntarse. Entonces, si hay confianza, hay cariño, hay contacto, hay conexión, va a haber comunicación. Pero a decir verdad, hay muchas parejas, muchos padres en familia que solamente informan, quiero que hagas esto, límpiame aquí, vas a ir a la escuela, te llevo. Es decir, eso es informar, es de un solo referente. La comunicación es un proceso de dar y recibir. Entonces, tú hablas, yo te escucho. Y si estoy entendiendo lo que tú me estás diciendo, pues te lo digo, te lo repito, para que no haya una mala interpretación. Porque una mala interpretación, ya sea desde que no estoy con el otro, pues eso es suficiente para enojarse y odiarse y romper toda relación afectiva y moral. Entonces, yo creo que en las familias tenemos que cambiar ese modelo donde seamos más sencillos, donde practiquemos los valores como la responsabilidad, el respeto, la cooperación, la solidaridad, el amor, en fin, pero que también aprendamos el valor de la humildad.
se nos está olvidando ser humildes. Hay mucha soberbia muchas veces entre los padres, se compiten entre la pareja de quién trabaja más, quién gana más, quién controla a quién. Y eso está haciendo mucho daño en los hijos. Entonces, termino diciendo que hay muchas formas de acercarse a la belleza, a la armonía, la vida en pareja y la vida parental, de la parentalidad o parental o paternaje, es una de ellas. Entonces, tenemos que tener momentos para estar con nosotros mismos. Decía Schopenhauer, ese filósofo alemán muy importante, decía, hay personas que son sociables, pero son sociables porque no saben estar consigo. Unas que sienten morirse no salir de casa porque está prohibido. No sabemos convivir con nosotros. Y si no sabes convivir con uno mismo, pues es más difícil convivir con pareja, con tus hijos. Yo creo que estos tiempos están cambiando. Habrá que seguir cuidando la alimentación, comer más sanamente. Somos seres luz y lo que comemos es luz. Toda luz viene del campo, del sol, de la lluvia, de la tierra. Lo que no es del uso es lo que viene preparado con químicos. Las gaseosas no son bebidas de luz. Los enlatados pues ya no son propiamente de luz y eso hace mucho daño. Entonces, tenemos que seguir teniendo contacto con la naturaleza, hacer días de campo, visitar los ríos, ir a las playas cuando se permita, pero sin contaminar. Habría que ponernos de acuerdo para empezar a limpiar más este planeta. Debemos de ser sinceros, honestos, con valores, y tenemos que tener ese diálogo permanente entre personas, entre adultos, entre niños. Tenemos que, como sociedad, ayudarnos en nuestra comunidad. Me parece que tenemos que ir de lo individual a lo colectivo. Bueno, muchas gracias, espero sus preguntas y ojalá me haya podido explicar y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Gustavo, de verdad, siempre es un gusto tenerte por acá. Tenemos un tema aquí de conectividad en San José, Costa Rica, donde estamos haciendo la grabación del Facebook, del live de Facebook y también la grabación del Zoom. Nos da tiempo para una sola pregunta y que la respuesta ojalá sea lo más breve posible para que, a ver si me da el tiempo de terminar de grabar. Y por favor, Gustavo, tal vez si le das a los compañeros y amigos que nos están viendo tanto por Facebook como por el Zoom, algún correo electrónico donde te puedan hacer llegar sus preguntas, por favor. Sí, entonces, Gustavo, te Ya, comento con la mucho pregunta. gusto, Pablo. Mi correo es... Ya, venga. Sí, te Sí, comento la Gerson. pregunta y dejas tu correo por el chat para que ellos lo puedan copiar más fácil. ¿Te parece? Sí, Correcto, perfecto, correcto. perfecto, Gustavo. En el Facebook nos pregunta, y de verdad me parece muy interesante el valor que tú le das a la familia, porque acá en Perú se hizo un estudio sobre la felicidad y los lugares más felices en el Perú son esas comunidades nativas donde hay ese sentimiento de familia, ¿no? Y acá en el Facebook nos pregunta, ¿qué se puede hacer si uno siente que su familia es dañina, pero sin embargo que se mantiene esa dependencia económica? O sea, ese equilibrio entre, bueno, mi familia es dañina, pero necesito estar ahí porque me pagan los estudios, porque todavía no puedo independizarme. ¿De qué forma se podría equilibrar esa situación? Ya, gracias, Gerson, y gracias a la amiga, al amigo que hizo la pregunta. Yo creo que mucho. Decir que hay muchos tipos de configuraciones de la familia. O sea, la familia de hoy no es la familia 20, 30 o 10 tipos de configuraciones de familia y se siguen moviendo más. Entonces, vivir el papá con sus hijos es un tipo de familia, pero requiere ciertas características, cierta funcionalidad. La mamá con sus hijos, el abuelo, la abuela con sus hijos, los hijos que viven entre hermanos solamente, en fin, hay muchos tipos. Pero entonces, yo creo que cuando en una familia hay muchos problemas, sobre todo de tipo personales, familiares, cuando hay abusos de poder, de adicciones, de violencias,
decía Virginia Satir, que fue una de las, superar a través de la familia. Es decir, entre más errores vea yo en mis padres, en mis seres queridos, es una forma de entrada, ellos me están enseñando a no ser así. Decían los estoicos, tenemos que aprender a hacer de nuestros problemas virtudes. Entonces, la familia es un grupo primario muy importante. Pero es cierto, o sea, muchas veces cuando está uno chico, no irse, independizarse, pues tiene un riesgo. Y si todavía no estoy preparado para hacerlo, pues eso sería mucho más peligroso. Entonces, si tengo que estar en casa, tengo que aprender a vivir en paz, tengo que aprender a convivir, pero también no se trata de aguantarse, sino se trata de pedir apoyo, ayuda. Entonces, yo creo que hoy en día los colegios, los tutores, los especialistas, bueno, es más fácil encontrarlos. Entonces, decirle a estas personas, a estos jóvenes, que tienen que aprender a cooperar, pero de entrada, si su papá fue muy borracho, me está enseñando que cuando yo sea padre, o sea madre, o cuando yo sea, esté en familia, no voy a ser así. Porque ¿cuántos hijos reprochan el alcoholismo, la drogadicción del padre o la irresponsabilidad del padre para la crianza? Andan haciendo, son igual o peor que sus propios padres, sus abuelos. Y entonces no estamos aprendiendo la lección. Quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Todos en familia deberíamos de saber cuáles son los orígenes y quiénes son las que han sido parte de mi árbol genealógico y preguntarlo y reconstruirlo. Y no es para criticarlo, pero sí es un poco para saber que hay de todo en una familia, pero que yo puedo seguirme superando a través de mi familia a pesar de los errores que tengan. En muchas comunidades, Gerson, y voy a cerrar esto, se ha estudiado que entre más pobres son esas comunidades, más creativos se vuelven. Es decir, la pobreza tiene un sentido de creatividad, tristemente, porque no quiere decir que qué bueno que sean pobres, para nada. Debe de existir justicia social, igualdad social, derecho de oportunidades. Decía Morelos, que era fue un líder patriótico en México, decía que tanto los niños campesinos como pobres tenían el mismo derecho de estudiar donde estudiaran los hijos de los hacendados, de los ricos. Yo creo que esa es la justicia social. Y entonces la familia, pues se debe de ir modificando, se debe de ir actualizando, se debe de ir transformando de acuerdo a la realidad que se esté viviendo en cada uno de nuestros lugares y de nuestra zona. Perfecto, Gustavo, muchísimas gracias, de verdad, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Siempre, de verdad, es apasionante escucharte, un hombre que sabe mucho y que también nos ayuda mucho a la parte esta de aprendizaje que es tan importante, acercarnos a un lenguaje más claro hacia todo el tema de sexualidad. Gustavo, muchísimas gracias. No sé si Gracias, Pablo. Gracias, invitando Gerson. Gracias a todos. también al Congreso. Sí, los queremos invitar al segundo Congreso Internacional rápidamente que organiza Sinergia y SOPSAI, Sinergia México, pueden dar Facebook, o SOPSAI, que es la Sociedad de Psicología Aplicada Internacional, que ya decía Gerson en Delaware. Va a ser 19, 20, 21 de noviembre. Están todos invitados. Es un congreso virtual. Vamos a tener más de 50 expositores del mundo en conferencias, en talleres, en dinámicas. Va a estar Pablo Cruz, espero que Gerson también, y grandes colegas y amigos de Latinoamérica y de Europa y de Asia. Muchas gracias, Pablo. Un placer, Tavo. Pues bien, se nos fue el tiempo. De verdad que es un gusto, como siempre, Tavo, el haber compartido con vos un rato. Esperando que pasen una excelente semana. Acuérdense que si nosotros nos cuidamos y cuidamos nuestra familia va a cuidar nuestra comunidad y la comunidad va a cuidar nuestro país y así todos juntos salimos de esto. Lávense las manos, cuídense mucho. Si no pueden salir, si no tienen que salir, no salgan. Todavía falta un poco de pelea, pero entre todos lo vamos a lograr. Muchas gracias, buenas noches desde San José, Costa Rica y de Lima, Perú. Les agradecemos muchísimo el tiempo que han tenido con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales.
Por favor, ayúdenos a compartir. Es la forma como tenemos para crecer y seguir aportando un poco a la psicología de nuestros pueblos. Buenas noches. Muchas gracias. Bendiciones. Sé que al final todas las cosas también tendrán su final. También los vientos algún día cederán y dejarán de respirar el aire. Sé que al final mi boca será parte de toditas las arenas. Será el agua del río que nos tiene tan ajenos. Será una capsulita de veneno sobre todo el universo. Y seré parte del aire que respiran los pulmones. Seré una piedra que reposa allá en el monte. Seré una lágrima de amor en madrugada. Y seré parte del aire que se mueve con la nada. Seré tu boca cuando ves enamorada. Seré una lágrima de amor en madrugada. En madrugada. Sé que al final todas las cosas también tendrán su final. También los vientos algún día cederán y dejarán de respirar el aire. Sé que al final terminaré mezclado con la luz de las estrellas. Terminaré dormido con los cuerpos de la guerra. Seré una capsulita de veneno sobre todo el universo. Y seré parte del aire que respiran los pulmones. Seré una piedra que reposa allá en el monte. Seré una lágrima de amor en madrugada. Y seré parte del aire que se mueve con la nada. Seré tu boca cuando besa enamorada. Seré una lágrima de amor en madrugada. En madrugada. En madrugada. Pues bien, acabamos. Muy buenas noches. Nos vemos. Un gusto, Gustavo. Gracias por acompañarnos. Gracias. Chao, gente linda. Chao, chao, Mucho chao. gusto, Chao, Diana. Chao, Pablo. Adiós, Chao, Pablo. Chao, Jason. Chao, amigos. Ya subí la convocatoria docente. Facebook Live. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente inicio de semana. Gracias. Desde Jalisco, México. Placer, que estén muy bien, Blanca. Gracias, Blanquita. Gracias. Mañana, acuérdense, tenemos a la desde España.